Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Arduino desde cero. En esta oportunidad hablaremos de los LEDs inteligentes o programables WS2812. Contaremos sobre sus características, los diferentes modelos y cómo conectarlos. Y además, en la parte de software, usaremos las librerías necesarias, configuraremos los diferentes módulos y probaremos sus funciones. Por último, programaremos algunos efectos visuales. Los WS2812 básicamente son LEDs RGB, pero lo que los hace especiales es la manera en que los controlamos. Para hacerlo, usaremos un solo cable conectado en el terminal llamado DIN, por Data In, que significa entrada de datos. Es decir, que con un solo pin de datos indicamos de qué color y qué LED queremos que se encienda de todos los que haya conectados en la tira o matriz. Esta grandísima ventaja es gracias al circuito integrado que trae incorporado en el mismo encapsulado 5050 donde están los LEDs. Además, cabe destacar la mejora con respecto a los LEDs RGB normales, ya que estos no solo nos ocupan más pines, sino que además tienen que ser PWM. En el caso de los WS2812, su circuito integrado se ocupa también de la modulación del ancho de pulso para generar los distintos colores. Luego, y gracias a las librerías correspondientes, podremos controlarlo con funciones que nos harán la programación mucho más fácil. Además, contamos con la posibilidad de encadenarlos al conectar la salida de datos de uno con la entrada de datos de otro. De esta manera podríamos crear diferentes formas de distintas cantidades para diferentes efectos. Esto es algo que ya vienen haciendo los fabricantes y al día de hoy encontramos en el mercado varios modelos de diferentes formas y marcas. Sería bueno aclarar que este tipo de LED se hizo conocido por la empresa Adafruit, que le puso NeoPixel, y por eso muchos lo conocerán con ese nombre, pero hay distintos fabricantes genéricos que también usan los WS2812. En este video, por ejemplo, usaré los módulos de la marca china CJMCU. Cuando los LEDs WS2812 se encuentran encadenados, ya sea en barras, tiras, anillos o matrices, se los suele denominar también píxeles a cada uno de ellos. Lo primero que debemos hacer para poder probar nuestros módulos WS2812 será conectarles cables y o terminales, ya que vienen sin nada. Yo usaré unos cablecitos rígidos sacados de un cable de red. En el momento de soldar tienen que tener especial cuidado de no sobrecalentar el PCB para no perjudicar los LEDs y el integrado. Luego de soldar estamos listos para hacer la conexión al protoboard. Pero antes debemos hablar del consumo eléctrico de estos LED. Trabajan con una tensión que puede ir de 4 a 7 voltios, pero la parte más crítica es la corriente. Debemos calcularla muy bien para conseguir una fuente adecuada. Cada LED RGB en realidad se compone de 3 LEDs individuales, uno para el rojo Red, otro para el verde Green y otro para el azul Blue. Con el brillo al máximo, cada uno consume 20 mA, es decir que cada WS2812 podría llegar a consumir 60 mA. Si tenemos en cuenta el límite de Arduino de 500 mA de salida, nos damos cuenta que no podríamos conectar más de 10 sin riesgos, ya que con el brillo al máximo estaríamos en 600 mA, por lo cual podríamos hacer las prácticas con VCC de Arduino hasta la barra de 8 LEDs y para el anillo de 16 usar una fuente aparte, o si no podríamos darle la mitad del brillo. Las cuentas serían 16 por 30 mA, porque estaría la mitad, igual a 480 mA. Funcionaría igual, pero estaríamos muy al límite. Entonces lo que haremos será conectar un cargador de móvil o celular, con lo cual tenemos 5 voltios y hasta 800 mA. Para conectar más cantidad, como podría ser una matriz de 8x8 o un rollo de los que venden por metro, tendríamos que conectar una fuente especial para este fin. Porque por ejemplo los rollos traen 60 LEDs por metro y habitualmente vienen de 5, así que son 300 de estos LEDs que serían 18 amperes por 5 voltios. Así que para estos casos hay fuentes específicas. Ahora haremos las conexiones, las cuales serán muy simples. Usaremos una resistencia de 470 ohms en la salida digital del pin 2, que será la que controlará los WS2812. Luego conectaremos VCC y GND del módulo que vayamos a usar a la línea correspondiente en el protoboard. Recuerden que hasta 10 LEDs podremos usar los 5 voltios de Arduino. Yo en este caso, como sí o sí tengo que probar todos los módulos, de entrada conecto el cargador del móvil, el cual tiene de agregado un capacitor de 1000 microfaradios. Esta configuración es la recomendada por el fabricante para proteger los WS2812. Les comento que si conectan VCC y GND solo de un módulo, encienden todos los LEDs,
Esto puede servir para comprobar rápidamente su funcionamiento. Luego, si conectamos el terminal DIN, Data In, el módulo se comporta según lo programado en nuestro Arduino. Y no se olviden de conectar GND de Arduino con GND del cargador. Ahora pasemos a la parte de programación. Lo más importante es incluir la librería NeoPixel de Adafruit. La buscamos en el gestor de librerías, la instalamos y la incluimos. Luego tendremos que instanciar un objeto del tipo Adafruit NeoPixel llamado tira, aunque podría tener otro nombre como anillo, matriz o simple según el módulo. Esto lo hacemos con la siguiente línea. En el primer parámetro ponemos la cantidad de LEDs a controlar. En el segundo ponemos el número de pin del data in. Para el tercer parámetro usaremos unas constantes que cambiarán según el módulo a usar. Con Neo GRB o Neo RGB indicamos el orden de los colores. Esto lo vamos a probar luego. La segunda constante deberá ser la velocidad de nuestros LEDs. Los WS2812 más viejos usan Neo KHZ400 que funcionan a 400 kHz y los más nuevos WS2812B usan Neo KHZ800 a 800 kHz. Ya podemos pasar al setup donde inicializamos la tira con los métodos Begin y Show. Ahora en el loop indicamos el nivel de brillo con el método setBrightness que deberá tener un valor entre 0 y 255. Lo siguiente será usar el método setPixelColor al cual debemos indicar primero el número de píxel empezando por el 0, luego el nivel de rojo, el nivel de verde y por último el nivel de azul. Con este método además podemos comprobar el orden de los colores como había dicho antes, ya que el orden de este método es sí o sí RGB. Deberíamos probar enviando puro rojo con 255,0,0 o puro verde con 0,255,0 y puro azul con 0,0,255. Si alguno de ellos no se corresponde es porque debemos cambiar de Neo GRB a Neo RGB o viceversa. Podemos setear todos los píxeles que queramos con setPixelColor en varias líneas, pero luego sí o sí debemos usar otro método para mostrarlos, llamado Show. Este método no lleva parámetros. Haremos otro ejemplo que consiste en variar el componente de verde de 0 a 255 con un ciclo for. Lo mostramos, le damos un delay de 20 milisegundos y luego lo apagamos con el método Clear, que apaga el píxel o todos los píxeles que hubieran sido encendidos. Vemos el resultado. Ahora conectaremos el módulo anillo de 3 píxeles. Y ahora básicamente haremos lo mismo que en el ejemplo anterior, pero la variable del ciclo for modificará el píxel a encender y el color permanecerá fijo. Lo otro que modificaremos será el delay de 200 milisegundos. Y en el setup no olvidemos declarar que son 3 píxeles en vez de 1. Vemos el resultado. Pasaremos al módulo barra de 8 píxeles OLED. Lo probaremos con el mismo código. Eso sí, cambiaremos la declaración del número de LEDs a 8. Vemos que funciona, pero obviamente hasta el tercer LED, porque está así en el ciclo for. Con incrementarlo a 8 lo resolvemos. Otra cosa que podríamos probar es no hacer el clear dentro del ciclo for. Así se iría incrementando la barra de LEDs. Vemos el resultado. Lo mismo pasaría si ahora conectamos el anillo de 16 píxeles, llegaría a 8 solamente. Ahora lo que haremos es volver a cambiar la cantidad en el setup. Y como último ejemplo encenderemos todos los píxeles hasta el máximo brillo con un ciclo for y otro ciclo for anidado para encender los 16 píxeles. Casi termino el episodio sin contarles cómo se conectan dos módulos encadenados, así que pasamos a ver las conexiones. Como había dicho, hay que conectar la salida DOUT, Data Out, salida de datos, a la entrada Data In de otro módulo, sin olvidar las alimentaciones de ambos. Lo probamos con el ejemplo anteriormente cargado y vemos que el anillo de 16 sigue con su secuencia mientras que la nueva barra de 8 que conectamos recién solamente enciende.
lo cual es entendible porque no configuramos la nueva cantidad de píxeles y además no está siendo tomado por el código anterior. Para hacerla encender, en la segunda línea del setup ponemos 24, que será la nueva cantidad de LEDs que vamos a utilizar. Luego cambiaremos un poco los ciclos for para hacer otro efecto que recorra los dos módulos. Como último tema de este video, vamos a probar algunos de los ejemplos que trae la librería NeoPixel con las dos tiras conectadas. Para ello, vamos a Archivo, Ejemplo y bajamos hasta encontrar Adafruit NeoPixel. De allí elegimos el ejemplo llamado RGBW Strength Test. Antes de probarlo, tendremos que modificar el pin que viene por defecto y poner el que estemos usando en ese momento. Y además poner el número de LEDs correcto. En nuestro ejemplo será el pin 2 y 24 LEDs. Lo probamos para ver su efecto. El mejor ejemplo de todos y donde tenemos más efectos es el llamado Strength Test. Aquí solo debemos cambiar el número de pin utilizado. Aquí no hace falta decir cuántos LEDs tenemos conectados porque los utiliza todos. En el loop tenemos los llamados a todas esas funciones que hacen los efectos, los cuales se ejecutarán uno detrás de otro. Para usar alguno en especial, basta con comentar todos y dejar esa línea sin comentar. Con estas pruebas se habrán dado cuenta de lo fácil que es crear distintas animaciones gracias a los WS2812 y a la librería NeoPixel. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido y que los haya entretenido. Si es así, pueden darle like y además los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones, así se enteran cuando subo nuevos videos, que si bien es 1 o 2 veces por semana, no tengo todavía una fecha y horarios fijos. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.